recorrido algo extenso desde Colosenses. Empezamos ahí en el primer capítulo, el primer versículo, y ahora estamos en el último capítulo. Y lo que llevamos de recorrido en primer lugar era pues el camino de atrás. Recordamos lo que nos había traído hasta este momento en donde estamos. Y nosotros caminamos a través de las personas que fueron cruciales en nuestras vidas, que nos trajo aquí a este lugar o que nos llevaron el evangelio. Eso fue la segunda cosa, los principios bíblicos que Dios nos enseñó. Y luego vimos que había peticiones hechas por nosotros, gente orando por nosotros a lo largo de este camino que nos ayudó a estar aquí donde estamos. Nosotros vimos el patrón puesto delante de nosotros, Cristo Jesús, quien es ese patrón, y luego el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro de ese plan, nosotros vimos que no es casualidad que Dios les trajo a cada uno de ustedes aquí donde están el día de hoy. Me encantó la semana pasada hablar con alguien que dijo: gracias doy a Dios que me trajo aquí a la Iglesia Bautista Monterrey, porque aunque conocí a Dios desde antes y yo estaba aún participando en otra iglesia, me doy cuenta que Dios tiene un plan por lo cual yo estar aquí en la Iglesia Bautista Monterrey. Y eso fue parte del camino que hemos recorrido. Y luego llegamos nosotros al capítulo 2 y entramos a los peligros del siglo XXI, los peligros que tú y yo tenemos que enfrentar. Y fue 4 semanas de ver uno tras otro, desde filosofías y huecas sutilezas hasta otros tipos de ataques, de cosas que ni habíamos entendido, escuchado antes. Gente vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vimos nosotros que gente nos quería esclavizar a través de palabras como circuncisión y otras cosas, ¿verdad? Y lo terminamos de ver todos esos rudimentos del mundo que no van según la palabra de Dios, que tiene cierta reputación cuando es culto voluntario, pero cuando no es impuesto, pues no tiene ningún poder. Y aun cuando es voluntario, no tiene poder contra los apetitos de la carne, según la palabra de Dios. Entonces, eso fue lo que vimos en los peligros de este siglo en la que dimos un giro, y las últimas semanas que estábamos en Colosenses, porque luego vino Ejes y ha pasado varias otras cosas, pero culminamos viendo 4 semanas, o sea, un mes del fashion que debemos nosotros de tener como hijos de Dios, de cómo debemos nosotros de vestirnos de manera espiritual como hijos de Dios, dentro de esta gran guerra, dentro de esta gran lucha en la que estamos en este mundo, en esta vida. Nosotros vimos todo eso porque era necesario ver ahora como líder responsable cómo se debe reflejar, qué es lo que se debe de ver en mi vida como un líder responsable, ya que como iglesia estamos, como yo lo veo, atravesando junto con toda la red de iglesias un nivel de responsabilidad, un nivel de desarrollo que se llama precisamente responsabilidad dentro del liderazgo. Yo creo que hemos enfrentado a pruebas como iglesia, hemos enfrentado esas pruebas del siglo XXI y hemos dicho: ¿sabes qué, Dios? No hay otra cosa en nuestra vida más que tú tienes toda nuestra atención. Y volteo a ver hacia esta congregación y veo muchas personas que a costa de aún sangre, familia, a costa de posesiones y dinero y seguridades, entre comillas, que pudieran haber tenido, y aún a costa de mucho orgullo personal, han dicho: Dios, tú tienes ese primer lugar en mi vida. Y aquí están para ser líderes responsables, porque quieren esa responsabilidad dentro de este gran reino de Dios, de decir: mira, heme aquí, envíame a mí, Dios. Y luego voltear a ver a tus compañeros a decir: sígueme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Me equivoco o si existe ese tipo de gente en esta iglesia? Ok, hay 3 personas en esta iglesia que así sienten, me da gusto. Entonces, ustedes 3 les quiero ahora decir:
exactamente qué es lo que necesitan hacer, ya como líderes responsables. ¿Hay más de 3 que quieren tener ese tipo de liderazgo? Wow, qué bueno, me alivia un poquito ese momento de tensión cuando yo dije, bueno, pues mejor debo tener una clase de 3 personas, ¿verdad? Pero no, yo sé que hay más de ustedes. Y aún, escúchame bien, a lo mejor no tienes tanto tiempo en esta iglesia o tienes tiempo, pero todavía no has llegado a ese nivel de desarrollo. A lo mejor apenas estás en ese arrepentimiento, a lo mejor es de los que quieren querer, que nunca he entendido esa frase, pero están ahí, o a lo mejor ya estás en la iluminación o ya participando en el ministerio, apenas desarrollando el liderazgo. Hay mucho que tú también vas a poder aprender, porque vamos nosotros en primer lugar a hablar del perseverar en la oración. Una vez que tú has establecido el hecho de que tú quieres ser un líder responsable, hay que apuntar hacia ese 7º nivel del discipulado, ya el tener una visión mundial. Es llegar a determinar cuál va a ser tu lugar, tu responsabilidad, tu participación en el gran reino de Dios para alcanzar el mundo para Cristo Jesús. Para algunos de ustedes no va a salir o sea, no va a ser eso fuera de estos 4 paredes como miembro de la Iglesia Bautista Monterrey. O sea, en la vida de muchos de ustedes, tu lugar para alcanzar el mundo es participando como un miembro activo, líder dentro de la Iglesia Bautista Monterrey. A lo mejor es en el ministerio de la música en esta iglesia, o trabajando en culto infantil, a lo mejor es en la guardería, a lo mejor es ser un excelente líder que desarrolla a muchos jóvenes de cualquier edad, o aún adultos a seguir ese camino y salir de esta ciudad y de este país, de este continente. Y a lo mejor tú eres simplemente parte de esos que van a jugar ese papel fundamental dentro de esta iglesia. No importa qué es la responsabilidad que Dios tiene, ese plan específico. Lo que sí tiene que alcanzar ese plan es el mundo entero. O sea, de alguna manera tú tienes que conectar lo que Dios quiere contigo con el mundo entero que necesita el evangelio. Y para eso este principio me encanta, porque de veras pega a cada nivel de desarrollo, y se llama perseverar en la oración. Es el título del mensaje: hay que perseverar en la oración. Si tú quieres establecerte bien fuerte en el 7º nivel, tendrás que aprender a perseverar en la oración. Apenas me tocó en una clase dar junto con otros compañeros de mi salón clase en cuanto a el perseverar como uno de los valores de valores de la humanidad, valores humanos. Entonces tuvimos que dar una pequeña clase sobre el perseverar. Vimos varios refranes de varias personas que hablan en cuanto al perseverar. Uno de los dichos era que el único pez que nada con el corriente es un pez muerto. Todos los otros nadan contra la corriente. Entonces hay que perseverar aun cuando la corriente te es contraria. Y varias refranes hay muy interesantes, pero la que más captó mi atención es esa frase que dice: el que persevera alcanza. Y de veras, eso yo siempre lo he visto, especialmente en casos cuando veo un chavo bien feo casado con una chava hermosa. Y ahí es donde yo sé, ahí es donde yo doy testimonio. Esto tiene que, o sea, este dicho es bíblico: el que persevera alcanza. Y de veras, o sea, de repente volteo a ver y yo digo: wow, Oswald supo perseverar. ¿Me explico? O sea, tú dices, ¿cómo en todo el mundo? Bueno, pues la perseverancia. O sea, eso es como se aplica este tipo de, o sea, tú volteas y me ves y tú dices: Brian, lo que supo hacer fue perseverar, ¿verdad?
O sea, y cuando ven mis hijos, ay, qué hermosura tus hijos, pues claro, agárrate una vieja como la mía y eso es lo que viene por seguro. O sea, esos son los principios cuando yo veo, pero cualquier persona que está casado, aunque sea meses, entiende que el alcanzar el matrimonio no es la clave. El perseverar para convencer a la persona que se case contigo, eso es apenas el principio. O sea, yo le convencí a Heidi que se casara conmigo. Y yo le dije pues que debíamos hacerlo en cierto tiempo. Ella lo quiso alargar. Bueno, pues yo entendí. Entonces le dimos un poquito más allá. Yo quería junio, julio. Y bueno, se hizo hasta octubre. Ok, está bien. Yo como quiera alcancé. Porque perseveré en mi insistencia de que yo era la persona que ella necesitaba. Y yo dije todo lo que ella necesitaba escuchar, de que yo era guapo, que yo era buena onda, yo abría su puerta, todo lo que necesita escuchar la persona y ver la persona, para decir, ok, está bien, me caso con este sonso. Pensando, pues ya casados, pues ya, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer. Pero ahí es cuando aprendes, apenas comienza ahora la vida. Y para poder perseverar como matrimonio, como casados, hay que aprender este principio de perseverar en la oración. O sea, tenemos nosotros un enfoque equivocado demasiadas veces en cuanto a las cosas en esta vida. El simplemente entrar a la universidad y perseverar hasta alcanzar la aceptación para aquellos que están tratando de tomar su examen de admisión y tratan de llegar ahí, y entonces perseveras y a lo mejor tienes que tomar el examen 2, 3 veces, pero perseveraste hasta alcanzar. Bueno, una vez estando ahí en la universidad tienes que seguir perseverando para poder graduarte, y hay que perseverar, y es examen tras examen, tarea tras tarea, es una y otra cosa hasta que pasan 4 años. Perseveraste, alcanzaste y te graduaste. Y muchos piensan, ya alcancé, y que simplemente por tener ese título tú vas a ir al mundo de trabajos y vas a decir, soy graduado. Si quieres el honor de tenerme a mí aquí, y eso con honores, buenas calificaciones, fui en los primeros lugares ahí de mi generación. Sí, yo sé, es difícil creerlo, pero es cierto. Los que están en la vida real, los que finalmente encontraron un trabajo, ¿fue así de fácil? ¿Tu titulillo te sirvió para muchísimo ahí ya en el mundo real? No. Perseveraste, alcanzaste el título y ahora te metes al mundo de adeveras. Y buscar y tratar de encontrar un trabajo. Pero bueno, perseveras y te pones a jalar. Y vas a entrevista tras entrevista y tú mandas currículum tras ridículum tras, o sea, porque veas, después vas embelleciendo y ya pones lo ridículo y dices, ¿qué importa? O sea, simple que me dan la oportunidad. Fue de la honestidad de 70% de inglés a 80, al 90, al 110, ¿verdad? Y así en cada cosa empezamos a embellecerlo, por lo menos que me vea, ya que me rechace ahí en persona, pero que me llame por lo menos.